espero se encuentren súper bien el día de hoy. Como es costumbre, antes de comenzar con el siguiente video, les daré la palabra del día. La palabra del día es procrastinar. Gobiernos postrevolucionarios. Los gobiernos postrevolucionarios son aquellos que se dieron después de la Revolución Mexicana. Entre ellos se destacan los siguientes. Se encuentra el gobierno de Álvaro Obregón, que comprende de 1920 a 1924, el de Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Prosigue posteriormente un periodo llamado el Maximato, que comprende tres gobiernos que son los de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Y por último se encuentra el gobierno de Lázaro Cárdenas, que comprende de 1934 a 1940. Empezaremos con los aspectos más importantes de cada gobierno. Comenzaremos con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón comienza su presidencia el 1 de diciembre de 1920. Él impulsó la reforma agraria, expropiando tierras mal cultivadas que posteriormente repartió entre los campesinos en pequeñas propiedades. En el ámbito educativo, creó la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos como secretario. También impulsó la educación rural, la educación secundaria, la educación técnica y la enseñanza industrial y comercial. También creó la red de bibliotecas públicas y fomentó la creación de murales en espacios públicos, dando así al inicio del muralismo mexicano. Después de este gobierno entra el gobierno de Plutarco Elías Calles. Él fue presidente de México el 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Entre los acontecimientos más importantes de su mandato está la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. También reestructuró la Escuela de Chapingo y la de Medicina Veterinaria. Repartió más de 3 millones de hectáreas a 3,000 campesinos. Durante su gobierno se construyó la carretera México-Puebla y se iniciaron la México-Acapulco y la México-Pachuca. Se creó la Comisión Nacional Bancaria, también se expidió la Ley General de Instituciones de Crédito y se fundó el Banco de México, que es la única institución autorizada para emitir la moneda. Dentro de los acontecimientos sociales, en el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles, aconteció la llamada Guerra Cristera, debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, por lo cual el clero católico, o sea los integrantes de la Iglesia, realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles tuvo que expulsar a sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía eclesiástica. La Guerra Cristera acabó aproximadamente en 1929. En realidad no hay muchos documentos que hablen sobre este acontecimiento, sin embargo está dentro de la historia. El 4 de marzo de 1929, Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, que es el PNR, que prácticamente es el antecesor directo del PRI. Este partido nació de varios partidos políticos regionales. Mediante este partido, Calles buscaba que las disputas por el poder fueran por la vía institucional y no por las armas. Con el tiempo, el partido fue controlando a todos los funcionarios públicos, sindicatos y también organizaciones populares. Con Plutarco Elías Calles se inició la era institucional, en la que él sería llamado como el jefe máximo de la revolución y aceptado como tal durante los periodos presidenciales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. A esta época se le llamó el Maximato, caracterizada por la intervención del expresidente en la vida institucional del país. Al entrar a la presidencia Emilio Portes Gil, se dio el inicio al periodo conocido como el Maximato, dentro del cual están incluidos su gobierno y también los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Durante el Maximato, los periodos presidenciales realmente fueron muy cortos y se caracterizaron por la intervención del presidente anterior en la vida política e institucional de México, que prácticamente se apoyaban entre unos y otros y no había como una autoridad.
Durante su periodo presidencial se le otorgó su autonomía a la Universidad Nacional de México en 1929. Dentro del contexto mundial, en ese año sucedió la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, acontecimiento que prácticamente repercutió en toda la economía mexicana con la devaluación de su moneda. El gobierno de Portes Gil concluyó el 4 de febrero de 1930. El gobierno de Pascual Ortiz Rubio fue un gobierno débil, debido a la intervención de Plutarco Elías Calles en prácticamente todas las decisiones del país. En primer lugar, el gabinete de Ortiz Rubio fue impuesto por el propio Calles, por lo tanto el poder no lo tenía Ortiz Rubio, sino todos los funcionarios y el gabinete que había escogido Plutarco. Tras su renuncia como presidente de México, Ortiz Rubio se fue a Estados Unidos. Con el gobierno de Abelardo L. Rodríguez se promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución, que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, establecida a partir del 29 de abril de 1933. Formó la compañía Petróleos de México, que actualmente la conocemos como Pemex. Asimismo, envió al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y una ley contra los monopolios. Y por último se encuentra el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1934 llegó a la presidencia de México, siempre bajo la protección de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, una vez en el poder, adoptó una línea política propia, más inclinada hacia el socialismo. Incluso expulsó del país a Plutarco Elías Calles, que tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 1936. Lázaro Cárdenas se encargó de llevar a la práctica las preocupaciones sociales de la Constitución de 1917. Esto quedaría claro al ser aplicados por primera vez los artículos 27 y 127, que prácticamente trataban de la propiedad de la nación sobre las tierras, las minas y los recursos naturales, y al lograr mejores condiciones para los campesinos y obreros. Asimismo, también llevó a cabo una política de nacionalizaciones, especialmente muy enfocado en lo que respecta al petróleo, llevando así el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera. Durante el cardenismo se creó el Partido de Acción Nacional, que lo conocemos como el PAN, quedando a cargo de Manuel Gómez Morín. Lázaro Cárdenas llevó a cabo profundas reformas a la educación. Implementó la educación socialista, técnica y nocturna para trabajadores. Creó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México. Aparte, transformó el castillo de Chapultepec en Museo Nacional de Historia, trasladando para ello la Casa Presidencial a Los Pinos. Lázaro Cárdenas dejó la presidencia en 1940. Posteriormente enfermó de cáncer y murió en la Ciudad de México en 1970. México contemporáneo. Con el término del gobierno de Lázaro Cárdenas, entra una nueva etapa de la historia del país. A partir de 1940, México inicia una etapa de formación de una nación moderna e industrializada, gracias a la Segunda Guerra Mundial, que le dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. A esto se le llama el milagro mexicano, que se caracterizó por tener un crecimiento sostenido en la economía nacional y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Durante el mandato de Ávila Camacho, que comprende de 1940 a 1946, se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Prácticamente los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y sobre todo la inserción de México en toda la economía mundial. Existe otra etapa importante que se llama desarrollo estabilizador, que se extiende durante las décadas de 1950 y 1960.
Esta fue una época sobresaliente en la historia económica de México. Prácticamente elevó los salarios, aumentaron los ingresos de la población, crearon más empleos y lograron que la producción avanzara con mayor rapidez. El protagonista de este cambio fue Antonio Ortiz Mena, que era el secretario de Hacienda en los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. La etapa del desarrollo estabilizador es una historia del éxito en el campo económico de nuestro país. Hay que mencionar que, si bien tuvo una época buena dentro del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, también fue aquí donde se dio la masacre de Tlatelolco de 1968, que prácticamente fue dirigida por él. Posteriormente se dieron las crisis económicas de 1970 y 1980. A este proceso México lo denomina como desarrollo compartido, que es el fenómeno económico de los años de 1970 a 1976 en el que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez tuvo una fuerte intervención del Estado en la economía. Debido a todo esto y derivado también de la política que se aplicó durante este sexenio, se recurre al creciente endeudamiento externo y el 31 de agosto de 1976 se pierde la estabilidad que cambiaría lo que habían hecho durante 22 años. José López Portillo, que tuvo un periodo presidencial de 1976 a 1982, trató de recuperar la confianza perdida durante el régimen anterior. La política de este sexenio se basó en 3 puntos primordiales. 1 era la reforma económica, 2 la reforma política y 3 la reforma administrativa. Estas reformas pretendían resolver los problemas que afectaban al país y que se habían agravado por no haberse dado las soluciones a tiempo. Para ello se creó el Plan Global de Desarrollo en 1979. En 1977 a 1982, el gobierno de López Portillo se embarcó en un camino de austeridad para estabilizar la economía con el apoyo del Fondo Monetario Nacional. Al final de la historia, la moneda se devaluó y perdió valor. En 1982, México entró en la crisis de pago de la deuda externa e inició el modelo neoliberal del sistema capitalista con la aplicación de las políticas de ajuste estructural, condicionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos son controlados por los países más ricos y a su vez por gobiernos que defienden los intereses de las grandes corporaciones transnacionales más poderosas. En pocas palabras, cuando me refiero a corporaciones transnacionales, son las grandes empresas que prácticamente rigen alrededor del mundo. El término de gobierno neoliberal hace referencia que el Estado o la decisión del gobierno en la economía se ve ampliamente reducida. Las grandes empresas tienen el control de la economía y de los recursos de la nación. Prácticamente después del fallido gobierno de López Portillo, entran los gobiernos neoliberales en México, que son los siguientes. Es Miguel de la Madrid Hurtado, que abarca de 1982 a 1988. Prosigue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que abarca de 1988 a 1994. Posteriormente está el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que es de 1994 al 2000. Prosigue el gobierno de Vicente Fox Quesada, que dura del año 2000 y termina en el año 2006. Y por último se encuentra el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que abarca del 2006 al 2012. Chicos, con esto terminamos el temario de Historia de México. Cuídense mucho, usen cubrebocas, sigan estudiando mucho y nos vemos posteriormente. Bye.